Vámonos con la entrevista del día. Le agradezco mucho a Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, que nos acompañe hoy en Mega Noticias. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo a ti y al auditorio. Oye, Pablo, con una gran preocupación hoy aquí en Mega Noticias, los incendios forestales. Y déjame irme de fondo. ¿Tenemos la capacidad para combatirlos y se está haciendo lo suficiente por evitarlos? Pues mira, justo creo que los incendios forestales tienen que ver con problemas que van mucho más allá del simple incendio, ¿no? Los incendios tienen que ver también con las sequías y ambos fenómenos naturales son síntoma del cambio climático. Nuestro país es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y estas dos son ejemplos que lo muestran con mucha claridad y con mucha contundencia, ¿no? Hablamos que para el 30 de abril de 2022, más de la mitad del país se encontraba en algún grado de sequía, ¿no? Esto genera las condiciones propicias para que los incendios forestales puedan darse, ¿no? Y justo lo preocupante, o sea, tanto la sequía como los incendios han sido fenómenos naturales que han ocurrido siempre, pero aquí de lo que estamos hablando es de la frecuencia y de la magnitud, ¿no? Esto es totalmente atribuible al cambio climático y pues resulta sumamente preocupante, ¿no? En cuanto a qué tan preparado está México para este tipo de contingencias ambientales, pues definitivamente podemos ver con claridad que no estamos lo suficientemente preparados, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, para empezar, con el tema presupuestal, ¿no? Y cómo se le han ido quitando capacidades a las instituciones como CONAFOR, a los programas que tiene CONAFOR para hacer frente a este tipo de incendios dentro de las propias comunidades, ¿no? Entonces, pues creo que justo estamos hablando de un problema muy grande que ahora mismo no está siendo atendido como se debería, que es el cambio climático. Oye, y dime una cosa, también nos encontramos con otra problemática, ¿no? ¿Qué me dices del manejo de la agricultura? ¿Realmente está regulada, está bien supervisada? Porque tengo entendido que aproximadamente el 22% de los incendios forestales que se inician es por el mal manejo de este fuego relacionado con la agricultura y si no me falla el dato, 29% se inician de manera intencional para poder propiciar este cambio de uso de suelo principalmente. ¿Hay una regulación, hay una supervisión por parte de las autoridades o ves también omisión en este sentido? Pues mira, justo el uso del fuego para el uso agrícola, pero también para el cambio de uso de suelo forestal, es uno de los grandes vacíos que existen ahora mismo y que es una técnica que se está utilizando justo para poder cambiar el suelo de uso forestal a uso de suelo agrícola, por ejemplo, en áreas de cultivo de aguacate, por mencionar alguna de estas cosas, ¿no? Desde hace ya varios años, varias organizaciones venimos señalando este tipo de situaciones como una de las causas, entre otras, que da pie a los incendios forestales, ¿no? Entonces, es muy importante que se prohíba que este tipo de fuegos y que los lugares que han sido quemados para cambiarlos puedan cambiar su uso de suelo, ¿no? Lo que tiene que hacer es que se debe de ser decretado como un sitio de restauración ambiental, ¿no? Decretado como un sitio de restauración ambiental. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es también como una duda como ciudadana, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas hectáreas de bosque que de pronto ya han sido afectadas por un incendio forestal y demás? ¿Cuánto tiempo tardan en poderse recuperar, Pablo? ¿Tardan mucho tiempo? ¿Se tiene que hacer también un mayor trabajo de reforestación o qué pasa en estos lugares? Pues mira, los incendios forestales son un fenómeno natural que justo vienen a regular los ecosistemas, ¿no? Cuando hablamos del fenómeno natural en sí mismo, ¿no? Es parte de la regeneración del bosque. Pero cuando ya estamos hablando de incendios inducidos o de mega incendios como lo que estuvimos viendo en nuestro país durante los últimos años, pues definitivamente que sí tiene impactos muy grandes en el ecosistema y en su capacidad de recuperación. Es muy difícil poder darte un número ahora mismo de cuánto tiempo se tarda en recuperar, pero hablamos de que son árboles que llevan ahí cientos de años, ¿no? Y que cumplen una función ambiental muy importante
en cuanto a captación de agua de lluvia, en cuanto a captación de dióxido de carbono, limpiando el aire, es el hogar de miles de especies, ¿no? Que muchas de ellas son endémicas. Entonces, pues verdaderamente estamos hablando de un daño pues muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué hacer para que todo esto cambie? ¿Qué hacer para continuar pues preservando la vida de nuestros bosques, ¿no? Que dicho sea de paso, son los grandes pulmones de México. Sí, por supuesto, o sea, son no solamente los pulmones, también es uno de los ecosistemas que más captan dióxido de carbono y agua, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que el país vive un grado de sequía verdaderamente peligroso, pues son los bosques uno de los ecosistemas más importantes y cruciales para poder hacer frente a las sequías, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, necesitamos fortalecer las capacidades institucionales, ¿no? De CONAFOR, por ejemplo, ¿no? Necesitamos poder asignar presupuestos que sean congruentes con el reto que estamos enfrentando. Necesitamos seguir fomentando programas que han sido exitosos, como el programa de empleo temporal. Necesitamos aumentar presupuesto también, por ejemplo, a la CONAVIO, a los fondos de desastres naturales. Estamos hablando que también necesitamos aplicar la ley y proteger los suelos forestales de este tipo de cambio de uso de suelo. Entonces, hay muchas cosas. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la raíz del problema, definitivamente tenemos que empezar a atender el cambio climático como se debe, ¿no? O sea, México no es un país que tenga el cambio climático como uno de sus ejes transversales en su quehacer político, ¿no? Tenemos que empezar a entender que el cambio climático nos afecta y nos afecta de una manera muy importante, ¿no? Y que sobre todo afecta a la población que ya es altamente vulnerable, ¿no? Hablando de las sequías, por ejemplo, afecta a la población femenina de una manera pues mucho más grave, ¿no? Que son las encargadas de proveer el agua en las comunidades y que cada vez tienen que desplazarse mayores distancias para poder tener acceso a este recurso, ¿no? Entonces, definitivamente me parece que tenemos que hacer un manejo integral de la política climática, de la prevención para este tipo de desastres como parte de las políticas de adaptación, pero definitivamente tenemos que comenzar a mitigar el cambio climático, las emisiones y lo que estas generan, como claramente es los incendios y la sequía en esta magnitud. Me quedo con esta última parte que mencionas que me parece que es crucial, ¿no? El poder hacer un manejo integral de la política climática. Y es que desafortunadamente vemos cómo no es prioridad y eso resulta lamentable, ¿no? Porque si desde arriba no se empiezan a implementar las políticas públicas adecuadas, ¿cómo se espera que permee también la sociedad y que cambien estos comportamientos, que cambien estas conductas y que bueno, en muchas ocasiones también vemos que estos incendios forestales en gran parte son causados por la mano del hombre, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos.